Que Dios me les bendiga esta mañana, Dios me los guarde, que este tiempo la presencia de Dios repose sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu hogar. Vamos a iniciar este tiempo especial esta mañana, primero dando gracias a Dios y recordando algo muy importante. Dios nos da la victoria, por más difíciles que sean las circunstancias, por más fuertes, por más tremendas que sean. Dios siempre dará la victoria a sus hijos, porque sus propósitos son eternos, son grandes, son poderosos. Y si nosotros confiamos en Él, entonces veremos sus maravillas en cada una de las cosas que emprendamos, en cada una de las cosas que nosotros como tal decidamos realizar. Muchas veces estas incurrirán en que tal vez haya un tipo de derrota temporal, pero en medio de eso, en ocasiones Dios lo permite con el propósito de enseñarnos a depender más de Él, a confiar más en Él, a comprender que no somos nosotros quien llevan la dirección, sino Dios quien conoce abiertamente cada una de las cosas. Vamos a orar esta mañana, nos ponemos en sus manos. Bendito Dios de los cielos, gracias, amado Señor. Gracias, Rey de Reyes, porque eres tú ese Dios fiel, real, poderoso, maravilloso, sobrenatural, Señor. Gracias porque, Dios mío, podemos acercarnos delante de ti, Dios del cielo, y encontrar de ti una voz de aliento, de alivio, Señor, una palabra de sustento, Señor. Encontrar tu favor, tus misericordias, encontrar tus bondades, bendito Rey de los cielos, Señor. Comprender que tú eres santo, comprender que tú eres poderoso, Señor, que eres bendito, que eres santo y poderoso, bendito Rey del cielo, que sostendrás y sustentarás tus hijos, Señor, en tu favor, sustentarás tus hijos en la gracia de tu Espíritu. Aquí estamos, bendito Dios, esta mañana, Señor, para adorarte, bendito Dios, para bendecirte, Señor, para glorificar tu nombre y honrarte, precioso Dios, por todo lo que tú estás haciendo, por tu fidelidad eterna y bendita, y echamos toda nuestra ansiedad sobre ti, como dice tu palabra, porque tú tienes cuidado de nosotros, amado Señor. Gracias, bendito Rey de los cielos, Señor, porque eres tú, bendito Padre celestial, Señor, que nos mira con ojos de misericordia, que ha extendido su mano sobre nosotros para cuidarnos, amado Señor. Tu palabra dice que tú quisiste juntar a Jerusalén como la gallina junta a los polluelos bajo sus alas, y aunque ellos no quisieron, nosotros sí queremos, Señor. Queremos siempre ese alivio tuyo, Señor, ese consuelo, esa fortaleza espiritual. Queremos, bendito Rey de los cielos, que tú sigas extendiendo tu mano de misericordia, tu bondad, Señor, tu poder, la gracia de tu Espíritu, Señor, tu favor, bendito Rey de Reyes, Señor. Gracias, Dios mío, Señor, glorifícate ahora. Gracias, Señor de señores, fortalécenos ahora. Gracias, bendito Rey, Señor, extiende tu favor, extiende tu mano, tu poder, bendito Dios de los cielos, para afirmar, Señor, nuestros pasos en ti, Dios de los cielos, para llenarnos, amado Señor, de esa gracia infinita, bendito Dios, para cambiar esta mañana el temor por tu fortaleza, bendito Dios, para cambiar esta mañana la aflicción, bendito Dios, por la paz que hay en ti, bendito Dios, para cambiar la confusión, Señor, Dios de la gloria, Padre, por la dirección de tu Espíritu en nosotros, Señor, para cambiar, bendito Dios, la necedad por la sabiduría que viene del cielo, Señor, para cambiar la enfermedad, bendito Dios, por la sanidad que viene de ti, bendito Rey de los cielos. Gracias porque tú, Señor, lo estás haciendo sobre tus hijos, porque extiendes tu mano, Señor, y tu poder, bendito Dios, sobre nosotros, y nos muestras la senda de la vida, como dice tu palabra, porque en tu presencia hay plenitud de gozo para tus hijos, hay alegría, Señor, hay fortaleza, hay directriz espiritual, Señor. En tu presencia, bendito Dios, nosotros somos, Señor, afirmados. Tú bendices tu pueblo con tu favor, tú bendices tus hijos con tu gracia, amado Señor. Por eso podemos adorarte, podemos bendecirte, Señor, podemos honrar tu nombre, bendito Dios de los cielos, y encontrar, Señor, esa presencia grata, infinita, poderosa, sobrenatural, Señor. Encontrar en ti, bendito Dios del cielo, Señor, aliento para nuestro corazón, Señor. Gracias por darnos una noche especial, amado Señor, por guardar nuestros sueños, Señor, porque tu palabra dice: no se dormirá el que nos guarda, bendito Rey de Reyes. Como rodean las colinas a Jerusalén, así tú estás en derredor de tu pueblo, bendito Padre. Así tú guardas tus hijos, amado Señor. Así tú nos sostienes en medio de cada una de las cosas, Padre mío. Levantamos cada hogar, cada familia esta mañana
Yo te doy gracias por nuestros hogares, gracias por nuestras familias, amado Señor, gracias por lo que tenemos nuestras esposas, por los esposos de mis hermanas, por nuestros hijos, Señor, por nuestras generaciones. Cúbrelos esta mañana, trae tu bendición, Señor, extiende tu misericordia sobre ellos, guárdales del mal, apártales del mal camino, Señor, y sosténlos en ti, Dios de los cielos, Señor, y protégelos, amado Dios. Dales tu entendimiento, Señor, aún habla sus vidas en sueños cuando sea necesario, porque tal vez muchas veces no atiendan el consejo, Señor, pero tú, Dios del cielo, Señor, sabes cómo obrar en ellos, sabes cómo tratarlos, sabes cómo guiarlos, amado Dios. Aparta todo camino de perversidad, todo el que quiera hacerles daño, Señor, apártalo de sus vidas, Señor, y guárdalos, amado Dios. Y esa obra especial que tú empezaste, esa obra preciosa, Señor, cúmplela en sus vidas, cúmplela desde la niñez, amado Dios, desde estos tiempos, Señor, de su niñez. Extiende tu mano sobre ellos para bendecirlos, extiende tu mano sobre ellos para fortalecerlos, extiende tu mano sobre ellos para protegerlos, amado Dios, para que ellos comprendan, bendito Dios, que tú eres fiel, para que ellos comprendan, Señor de señores, que tú eres grande, para que ellos comprendan, Señor, que nadie hay como tú, bendito Dios de los cielos, Señor, que eres tú ese Dios especial, precioso, poderoso y sobrenatural. Por eso te honramos esta mañana, amado Dios de los cielos, confiando en ti. Te honramos, Señor, poniendo nuestro corazón delante de ti, amado Dios, Señor, y pidiendo tu ayuda sobrenatural, tu favor, tu misericordia, pidiendo, bendito Rey de los cielos, que tú, Señor, sigas haciendo tu obra en nuestras vidas, tu obra en nuestro ser, Señor. Gracias, eterno Padre. Cubre esta mañana, Dios, nuestro pueblo. Oramos pidiendo que bendigas esta población, que bendigas este territorio, esta nación, amado Dios, Señor, porque tú eres grande, bendito Rey de los cielos, Señor, y tu palabra dice que es bienaventurada la nación cuyo Dios eres tú, Señor. Amado Dios del cielo, que bienaventurada la nación que puso su confianza en ti, Señor eterno. Por eso pedimos por nuestra nación esta mañana, desde los dirigentes, Señor, desde las diferentes autoridades, amado Dios, hasta cada una de las personas, amado Dios, que hoy necesita tanto de ti, Señor. Guárdalo, mira a cada una de las personas que sale a su trabajo, que tal vez está en su casa, que reposa en su lecho. Amado Dios, bendíceles, Señor, cubre sus vidas, Señor, protégeles, Dios, guárdales, Señor, del mal, guárdales de todo lo que quiera hacerles daño, bendito Rey, guárdales, Señor, de todo lo que quiere destruir sus vidas, Señor eterno. Muéstrales, bendito Rey de la gloria, que tu favor está con ellos, Señor, que tu amor, bendito Dios, les cubrirá, que tú fortalecerás su espíritu, que fortalecerás su corazón, bendito Dios de los cielos, que extenderás tu mano, Señor, que les mostrarás, bendito Rey del cielo, Señor, cuán grande eres tú, cuán poderoso, cuán precioso, Señor, cuán santo y eterno, Padre mío, para cubrirles, para guardar, Señor, sus vidas, eterno Señor. Gracias, Rey de Reyes. Gracias, Padre Santo, Señor. Seguimos orando por aquellos que están enfermos esta mañana, por la vida del Señor Antonio, amado Dios. Oramos por él, bendito Rey, Señor eterno, que está allí en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos. Pedimos que tú, Dios mío, lo bendigas, lo guardes, amado Señor, que tu propósito se cumple en él, Señor. Tú sabes el tiempo para él. Nosotros oramos por sanidad, oramos por recuperación, Señor, porque tú, Dios mío, sigas obrando en su vida, Señor, por la vida de Gloria y de Ruth, Señor. Sigue guardándolas, amado Dios. No prevalecerá la enfermedad contra sus cuerpos, Señor, sino que tú cumplirás tu propósito. Yo te agradezco por todo lo que has permitido este tiempo, pero también por esa recuperación pronta en sus cuerpos, en sus vidas, por esa recuperación, Señor, que ellos han tenido, bendito Dios. Yo sé que los médicos están sorprendidos, Señor, porque tú eres el que ha obrado en ellas, porque tú eres el que las ha guardado, porque tú eres el que las ha bendecido y les ha protegido, bendito Rey de los cielos, Señor. Y seguirás obrando, seguirás fortaleciéndolas, amado Dios, Señor. Seguirás extendiendo tu mano y tu favor sobre sus vidas, eterno Señor. Gracias, amado Rey. Gracias, Padre eterno, Señor. Sigue guardándole y a cada persona que está tal vez allí enferma, bendito Dios del cielo, esta mañana, amado Dios, de cáncer, Señor, oramos por la vida de José, oramos por Esther, por Clotilde, Señor. Pedimos que tú las bendigas, las guardes, que tú las bendigas, las cubras, por Alfredo Herrera, Señor. Padre mío, bendito Dios, Señor, tal vez la medicina se queda corta muchas veces, bendito Rey. Los tratamientos humanos, Señor, bendito Dios, se retrasan, Padre, pero tú eres grande, Señor, tú eres poderoso y tú obras, Señor. Y pedimos eso, el milagro de sanidad en sus cuerpos. Pedimos que extiendas tu mano sobre
sobre ellas, que les guíes en estos tiempos, Señor, que les fortalezcas, amado Dios, pero que también les cubras con tu poder, les cubras con tu gloria, Señor, con tu santidad y plenitud, amado Dios, y guarde sus corazones, Señor. Gracias, bendito Rey, por todo lo que estás haciendo sobre ellos. Gracias por cumplir, bendito Dios, a cabalidad, Señor, tus propósitos. En el nombre de Jesús, oramos por aquellos que te han conocido y que tal vez están apartados por una u otra razón, Señor, que están allí hundidos y sumidos en la tristeza, en la desesperanza, Señor, o tal vez apáticos a tu palabra, pero oramos esta mañana para que tú los levantes, Señor, para que tomes sus vidas, para que aquellos que son como hijos pródigos, Señor, sean fortalecidos en ti y puedan ver tus maravillas, amado Dios, puedan ver tu favor y tu gloria en el nombre de Jesús. Aún oramos por los que se declaran enemigos nuestros esta mañana para bendecirlos, no para desearles el mal nunca, porque tu palabra dice que oremos por los que nos maldicen, Señor, los bendigamos, amado Dios. Para aquellos que nos persiguen, Señor, los pongamos delante de ti, precioso Dios, y hoy te los entregamos, hoy declaramos tu perdón, se los hacemos extensivos, Señor, y pedimos que tú, Dios, guardes sus vidas, que los prosperes, Señor, que los sustentes, que los guardes, porque cada uno dará de lo que tiene y nosotros en nuestro corazón te tenemos a ti, Señor. Eres tú nuestra fortaleza, eres tú el Dios que nos direcciona y Señor, y guía nuestro corazón, precioso Dios, y declaramos tu poder, tu favor, tus misericordias sobre ellos, Señor, tu gracia y tu sustento, Señor. Bendito seas, amado Dios. Cúbreles, bendito Rey, protégeles, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, precioso Rey. Gracias, Dios eterno y soberano. Te entregamos este día en tus manos, amado Señor, para que tú, Dios, nos bendigas, para que tú, Señor, nos fortalezcas, para que tú, bendito Dios, derrames sobre nosotros tu misericordia, papá. Bendito seas, Señor, eterno, precioso, poderoso, Dios de los cielos. Te alabamos, amado Señor. Gracias, eterno Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Tú eres hermoso, bendito Rey de Reyes, Señor. Hoy estamos aquí adorándote, cantándote a ti, mi gran Señor. Quiero subir a tu monte santo, Señor, esta mañana y adorarte. Tú eres nuestro único Rey. Hoy estamos aquí adorándote, cantándote a ti, mi gran Señor. Quiero subir a tu monte santo, verte allí, mi único Rey. Te alabamos, Señor, con el corazón, y rindo mi ser ante ti, oh gran Señor. Hoy te damos gloria, poderoso Señor. Solo a ti, mi único Señor. Te alabamos, Señor, con el corazón, y rindo mi ser ante ti, oh gran Señor. Hoy te damos gloria, poderoso Señor. Solo a ti, mi único Señor. Gracias, Rey de Reyes, Señor. Esta mañana es un motivo de alegría poder adorarte, bendecirte, amado Rey, exaltarte a ti, papá, en el nombre de Jesús. Que Dios me los protege, me los guarde esta mañana. Nos corresponde el tema, entonces, orando y teniendo en cuenta los triunfos en Dios. Orando y teniendo en cuenta los triunfos en Dios. Y estemos, por favor, en el libro de Josué, capítulo 12. Josué, capítulo 12. Vamos a acompañarnos ahí en la palabra. Josué, capítulo 12. Dice la Sagrada Escritura: estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol,
desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón, y todo el Araba al oriente. Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón, y señoreaba desde Aroer, que está a la ribera del arroyo de Arnón, y desde el medio del valle, y la mitad de Galaad hasta el arroyo de Jaboc, término de los hijos de Amón. Y el Araba hasta el mar de Cineret, al oriente, y hasta el mar del Araba, el mar Salado, al oriente, por el camino de Bet-Jesimot, y desde el sur al pie de la ladera de Pisga. El territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los Refaitas, el cual habitaba en Astarot y en Edrei, y dominaba en el norte, Hermón, en Salca, en todo Basán, hasta los límites de Gersur, y de Maaca, y la mitad de Galaad, territorio de Sehón, rey de Hesbón. A esto derrotaron Moisés, siervo de Jehová, y los hijos de Israel. Y Moisés, siervo de Jehová, dio aquella tierra en posesión a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel a este lado del Jordán, hacia el occidente, desde Baal-Gad, en el llano del Líbano, hasta el monte de Alac, que sube hacia Seir. Y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel conforme a su distribución: en las montañas, en los valles, en el Araba, en las laderas, en el desierto y en el Negev, en el Eteo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Heveo y el Jebuseo. El rey de Jericó, uno. El rey de Ahí, que está al lado de Betel, otro. El rey de Jerusalén, otro. El rey de Hebrón, otro. El rey de Jarmut, otro. El rey de Laquis, otro. El rey de Eglón, otro. El rey de Geser, otro. El rey de el rey de David, otro. El rey de Geder, otro. El rey de Orma, otro. El rey de Arad, otro. El rey de Libna, otro. El rey de Adulam, otro. El rey de Maceda, otro. El rey de Betel, otro. El rey de Tapúa, otro. El rey de Efer, otro. El rey de Afec, otro. El rey de Sarón, otro. El rey de Madón, otro. El rey de Azor, otro. El rey de Simrón Merón, otro. El rey de Aksaf, otro. El rey de Taanac, otro. El rey de Megiddo, otro. El rey de Sedes, otro. El rey de Jogneam, de Carmelo, otro. El rey de Dor, de la provincia de Dor, otro. El rey de Goim, en Gilgal, otro. El rey de Tirsa, otro. 31 reyes por todos. Gracias te damos esta mañana, Padre mío, por tu palabra. Gracias por tu cuidado, tu favor, tu presencia, amado Señor. Pedimos que tú nos bendigas, que guardes nuestra vida y que hoy, Señor, en esta palabra tú, Dios mío, fortalezcas nuestro corazón para adorarte, para bendecirte, Señor, y para exaltar tu presencia, amado Dios. Gracias porque nos hablas a través de ella, nos enseñas y nos envías, Señor, tu favor y misericordia. Recordándole nuestro tema, orando y teniendo en cuenta los triunfos en Dios. Porque este capítulo 12 hace un inventariado de los lugares y de los reyes que ellos vencieron. Ahora, ese inventariado era para tener en cuenta. ¿Por qué? Porque las futuras generaciones se preguntarían un día, pensarían, dirían, y bueno, ¿cómo se logrará o cómo se podrá, o si fue cierto o no fue cierto? Y datar la historia tiene como propósito que nosotros comprendamos de dónde hemos venido, por dónde pasamos, pero también hacia dónde vamos en medio de esto. Por eso el capítulo 12 es tan preciso en esta parte. Y fue puesto allí, o fue escrito, entonces, para comprender los enemigos derrotados. Cuando hacemos un recuento de nuestra vida, porque como decíamos, muchas veces es fácil olvidarnos las cosas, olvidarnos las situaciones, las circunstancias. Pero cuando nosotros lo tenemos en cuenta, cuando recordamos verdaderamente por donde Dios nos ha traído, y lo que Dios ha hecho, muchas veces en la vida espiritual nos se sienta a recordar esos momentos que fueron cruciales, que fueron difíciles, que fueron tan fuertes en nuestra vida, pero que vimos la mano de Dios en cada uno de ellos. Entonces dice uno, caramba, es que Dios ha hecho cosas muy grandes, Dios ha hecho cosas muy especiales. Y es más, algunas uno las tiene en cuenta que fue en Dios, otras muchas veces antes de pronto de conocer a Dios y de acercarnos, pero cada una de ellas fue Dios, porque la palabra es clara, Dios nos aparta del vientre de nuestras madres y tiene propósitos en nosotros. Y nos aparta con el propósito de ¿qué? De hacernos un llamado y mostrarnos su favor y misericordia, sus maravillas.
Por eso cuando llegamos aquí, dice la Escritura y este recuento, yo quise mirar un poquito la historicidad de ellos, pero también los significados, ¿no? Porque no tenía solo que ver con la historicidad, sino con la parte de significados, porque normalmente los nombres se colocaban por algo que representaban a las personas, o que la familia quería que representase. Entonces, el primero que nos encontramos ahí, tan referenciado en toda esta parte, en el versículo 2, es Sehón, el rey de los amorreos, y el territorio donde él habitaba. Allí, toda esa parte que dominaba. Sehón dominaba uno de los territorios más grandes en la tierra prometida, o fuera de la tierra prometida, porque, no, perdón, la tierra prometida era toda esa. Lo que pasa es que después el círculo donde se encontraba dejaba por fuerita a Sehón. Pero después vemos, o desde el principio original, Dios le extendió el territorio a Abraham muy grande. Pero Sehón significa el que arranca, es decir, el que llega y toma algo y lo arranca, no lo corta, como dicen, bueno, lo corta y dejó esperanza de que al menos brote, tenga brotes, tenga renuevos. Pero Sehón, su nombre representaba eso, el que llega y arranca sola con lo que sea, destruye. Y de verdad que el territorio que él tenía muestra que en cierta forma Sehón era un hombre que arrancaba las cosas, las condiciones. Tal vez haya muchas situaciones en nuestras vidas que sean así, ¿cierto? O muchas cosas que vienen muchas veces como para destruirnos lo que ya tenemos formado, como para arrancarnos y dejarnos en medio de un desierto. Los desiertos tienen como característica eso, que normalmente su plantación o su vegetación fue casi que arrancada en cierta forma, rota y dañada en media forma, porque como tal no hay una condición de vida como debe ser. Pues Sehón, el que arrancaba, fue arrancado de su territorio y destruido, y tenía uno de los ejércitos más poderosos y fue quitado de allí. El siguiente que encontramos, versículo 4, es Og, el rey de Basán, como tal. Que pertenecía a los refaítas y que habitaba otra región también, no tan grande y extensa como la de Sehón, pero sí poderoso, no por ello no poderoso. Araok traduce el gigante encorvado, ¿cierto? Y un gigante es aquello que yo veo de un nivel, de un tamaño más alto que el mío, y que ante mi condición física yo me lleno de temor. Ayer hablábamos de los anaseos, porque normalmente los gigantes venían de los anaseos. Ahora, Og era gigante también en medio de esto. Uno mira cuando la Biblia dice que la cama de él era de más de 3 metros de largo y de ancho, como tal, en medio de esto, porque necesitaba un lugar así, ¿cierto? Og, como tal, era el gigante, pero tenía una forma un poco encorvada ahí en ese caso. Y representaba esos gigantes que yo veo muchas veces y que me generan temor. Cuando tengo que tomar un desafío, cuando tengo que enfrentar algo, cuando las cosas se tornan grises delante de mí, es más, no grises, oscuras, terriblemente oscuras, y yo veo en medio de las cosas y digo, wow, y de aquí, ¿cómo voy a enfrentar? Y en mi fuerza natural no tengo cómo enfrentarlo, y lo veo tan grande o más grande de lo que es. Pero recordemos, vuelvo y les digo, que no por ser un gigante no significa que no sea invencible. No significa, que no se pueda vencer. Entonces, en medio de esto, nosotros tenemos que comprenderlo. Dios nos da la victoria. No importa las circunstancias que enfrentamos, en medio de esto debemos confiar, tanto con Sehón como con Og, que fueron dos de los enemigos más prominentes que ellos enfrentaron en la tierra prometida. Recordemos entonces que los anaseos fueron la razón por la que el pueblo de Israel tuvo miedo y se devolvió. Pero Dios los llevó allá a enfrentar, no a todos de una vez, sino empezaron con estos, que eran a la vista. El uno era gigante por el ejército que tenía y el otro era gigante físicamente. Entonces, sin embargo, Dios los llevó a enfrentarlo de a poco. Ahora, Dios nos prepara y nos permite en esa preparación muchas veces enfrentar aquello que nos agobia, que nos preocupa, que nos afecta. Enfrentarlo al punto de que por más grande que yo lo vea, Dios me muestra exactamente y me ejercita en la fe, me ejercita espiritualmente. Entonces, para mí era tal vez un motivo de temor, de miedo, pero Dios me muestra exactamente que está conmigo en medio de esto. Bueno, miremos el siguiente personaje en medio de esto. En versículo 7 yo quise tocar
un tema que es exactamente el territorio donde ellos empezaron. Perdón, versículo 6. A estos derrotaron Moisés, siervo de Jehová, y los hijos de Israel. Y Moisés, siervo de Jehová, dio aquella tierra en posesión a los reubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Moisés fue un hombre prominente e importante para Israel. Y la valentía de Moisés transfería mucha seguridad al pueblo. Porque cuando hay una persona que es valiente, uno se ampara en el que es valiente. Uno dice, no, pero pues entonces busco y me amparo en esta porque esta persona o esta mujer, este hombre son valientes en medio de lo que hacen. Y normalmente en el liderazgo es una característica, el valor, el arrojo, el empuje frente a las cosas. Pues listo, Moisés toda la vida no fue así. Cuando uno mira a Moisés unos años atrás en el llamado que Dios le hizo, Moisés estaba casi que destruido y condicionado ya, es decir, de ser un príncipe pasó a ser un fugitivo y luego un pastor de ovejas y ya se había resignado, es decir, de puesto de su investidura, alejado en un territorio distinto, como un hombre del común, con su esposa, sus hijos y trabajando en los rebaños de su suegro. Allá estaba Moisés condicionado. Y cuando Dios lo llama, Moisés sacó miles de excusas que representaban el temor que él tenía. Pero luego uno ve a un Moisés aguerrido, que no le encuentra temor por ningún lado. Moisés lo ve uno parado, enfrentando las situaciones. Cuando uno mira y analiza de cerca qué era lo que le daba valor a Moisés, qué era lo que transformó a este hombre medroso, huidizo, fugitivo, fue su comunión con Dios. Moisés era un hombre de comunión profunda con el Señor. Cuando sus enemigos se levantaron, Moisés siempre estaba de rodillas allí, delante del Señor. Y salía fortalecido. Y Dios lo sacaba en limpio. Cuando se trataron de destruirlo, Dios lo sacó. Entonces imagínense, estos fueron gigantes o fueron personas muy difíciles de enfrentar. Pero en medio de eso, entonces Dios le mostró. Ahora, muere Moisés. ¿Y qué vamos a hacer? Se murió el valiente, se murió el que tenía el empuje, el arrojo. ¿Qué vamos a hacer? Nos toca asumir, nos toca enfrentar. Y por eso la palabrita que me la he citado tanto, el llamado del Señor: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Porque es fácil muchas veces seguir el trayecto de alguien, pero cuando ese alguien ya no está, entonces dice uno: ¿y ahora qué voy a hacer? Cuando falta papá, mamá, que han sido nuestro amparo, cuando ellos se van, muchas veces nuestra vida tiene un giro de 180 grados. No sabemos muchas veces hacia dónde ir, qué va a ser de nosotros, cómo debemos continuar. Y hay gente que se desborona, entra en un estado de crisis y no es el luto normal de los días aquellos, sino es un estado de crisis insuperable en cierta forma. Pero Josué fue desafiado, fue llamado por Dios y le dijo: no, Josué, avanza, esfuérzate, sé valiente. Y entonces se hace un recuento de los reyes que le tocó enfrentar a Josué. Ahora, cuando uno mira la palabra, fueron más los que enfrentó Josué que los que enfrentó Moisés. Lo que pasa es que Moisés estaba al principio. Moisés estaba originalmente tanto contra Faraón como después contra estos reyes que se encontraban en esos territorios. Entonces Josué, empezamos con este tema en el versículo número 7 y tiene que ver con Baal-Gad, ¿cierto? Allí en ese lugar, desde donde arrancaba Baal-Gad, significa el Señor de la fortuna, ¿sí? Y el Señor de la fortuna es porque es muy marcado entre nosotros ello de la fortuna y de la suerte. Muchas veces la gente busca como tal en los juegos de azar como su fortaleza, es decir, y vive atrapada por los juegos de azar. Y muchas veces, aunque no encontremos un texto bíblico que sentencie plenamente la fortuna, el problema está en que la gente muchas veces queda atrapada en todos estos juegos de azar y lucha y lucha y lucha por tratar de conseguir dinero y por tratar de lograr dinero y por tratar. Yo me acuerdo que cuando yo llegué al Señor, yo decía: yo quiero ganarme la lotería porque voy a hacer esto y aquí. Y yo lo decía en mi corazón, pero la verdad, Dios nunca me concedió eso. Porque Dios conoce el corazón de uno. Muchas veces uno hace ilusiones, pensamientos, sueños, mentalidades. Y en ocasiones yo he visto gente que se enoja y dice: Dios, ¿por qué no me da la plata a mí? Dios, ¿por qué no me entrega la plata a mí? Pero yo creo que Dios conoce el corazón y sabe. Y me dice: no, papito, por ahí es su Baal-Gad, por ahí es el Señor. El Baal-Gad era el lugar donde se ubicaba toda la parte de juegos y toda la parte de suertes. Es decir, en medio de eso,
donde la gente está buscando toda esa parte de la fortuna en medio de los juegos. Y aunque en la Biblia encontramos la palabrita suertes puesta para tomar decisiones muchas veces cuando había tres tipos de personas iguales, entonces se ponía una forma en que ellos pudieran sacar como la destinación, e inclusive la tierra se entregó por suerte, es decir, para que la gente no dijera, yo quiero esa allá, yo quiero allá. Usted sabe, cuando se trata de repartir, normalmente la gente busca siempre lo que sus ojos o lo que llama la atención, y lo que ve mejor dice, no, es que está mejor plantado. Pero entonces ellos dejaron a que Dios les direccionara, como lo veremos un poquito más adelante, en medio de eso. Entonces Baal-Gad era el señor de la fortuna. En medio de esto muchas veces nosotros hemos enfrentado trampas con eso. Trampas. Yo soy un convencido de que aún al mismo pueblo de Dios no se le puede enseñar como la avaricia, porque hay gente que dice, venga, dele al Señor y Dios le va a dar esto. Y muchas veces la motivación para darle a Dios es, no, yo le doy a Dios porque Dios me va a dar aquí y allá. Dios me va a dar, pero no es lo mismo. Eso es casi como cuando yo estoy con alguien porque tiene dinero. Estoy con alguien porque es que de pronto me va a poner a vivir en esta o en aquella condición. Yo voy a ir engañado y no va a ser el amor lo que me una. Una cosa es que yo ame a la persona y tenga bienes. Otra es que yo me acerque porque veo sus bienes. Entonces no voy a amar a la persona, sino que voy a amar sus bienes como tal. Entonces ese es un error tremendo en medio de esto. Baal-Gad representa eso, en medio de esta situación. Miramos un poquito más allá y vamos a encontrar entonces esta parte después de aquí en el versículo número 9. Dice la palabra sobre el rey de Jericó y el rey de Ahí. Estos dos fueron los primeros que ellos se enfrentaron, recordemos. Y Jericó era el lugar amurallado, el lugar donde no se podía entrar, lugar inaccesible, ¿cierto? Es como cuando yo tengo que enfrentar un lugar y Dios me pide que conquiste un lugar inaccesible, una fortaleza. Imagínense, pensemos cuál ha sido esa fortaleza, es decir, cuál ha sido el lugar más inaccesible que nosotros tengamos por tomar, por lo físico que se ve. Porque técnicamente hablando, Jericó, como estaba en la frontera, tenía una de las murallas más fuertes y firmes de aquel tiempo. Algunos lo han demeritado, dicen que las murallas eran en adobe, que estaban mal, que se cayeron por eso, que bueno, que ya estaban, que se caían, y entonces fue que el pueblo le hizo mucha bulla o caminó ahí y la hizo caer. La gente le gusta quitarle la gloria a Dios. Imagínense ellos con una muralla de ese tamaño, no serían ni aguerridos. Tanto tiempo se dieron a la tarea de construir murallas que hasta nuestro tiempo permanecen. En aquellos territorios no se construían murallas de barro, se construían de roca, abiertamente. Esas eran fortalezas inaccesibles. Eso representa Jericó. Recordemos a Ahí, y Ahí representaba entonces lo que yo veo como muy pequeño y como muy fácil de tomar, pero que me sale siendo un enano agigantado, es decir, un pequeño pueblo pero muy feroz. Cuando ellos lo vieron, dijeron, no, ¿para qué desgastar todo? 40,000 hombres, pues sí, ahí es una ciudad pequeña, pero en Ahí tenían un problema ellos. No solamente era que era un territorio de gente muy aguerrida, de muy pocos pero muy aguerrida, sino que ellos también iban en la condición desfavorable. Había un pecado en la casa, había un pecado en la familia. Acán se había codiciado un lingote de oro, un manto babilónico, en medio de eso y unos ciclos de plata, y los había guardado para sí. Y representa eso, cuando yo quiero enfrentar las situaciones, pero mi condición no es la mejor. Yo vivo una vida tal vez de pecado, vivo con cosas ocultas, allí cosas guardaditas, y quiero hacerle frente al enemigo. Y yo no he sacado eso de mi vida en medio de esto. Recordemos un poco más allá entonces, porque todo lo vamos a ver aquí, porque tiene ese propósito en medio de esta parte. Ahora, versículo 10 nos habla entonces de 10 y 11, encontramos a los reyes de Jerusalén, de Hebrón, de Jarmut, de Laquis, allí como tal. Esos fueron los que conspiraron, y estos representaban entonces, encontremos a aquellos, a los pandilleros opositores, mismos nosotros, es decir, a los que quieren obstaculizar la vida de los que quieren cambiar. Recordemos que Gabaón tenía entonces las personas que decidieron, llevaban una vida terrible, eran aguerridos, pero ellos dijeron, nosotros no queremos hacer las cosas con violencia, queremos cambiar. Y fueron delante de Josué y le dijeron, queremos hacer un pacto con ustedes y nos ponemos a disposición de ustedes. Se fingieron que venían de muy lejos, mostraron
pusieron unos vestidos rotos, unos odres también rotos, recocidos, zapatos recocidos, perdón, pan duro y mozo. Y con todo eso engañaron a Josué y al pueblo de Israel. Y cuando ellos quisieron cambiar, es decir, Josué hizo un pacto con ellos, porque como tal se enojó, pero ellos querían exactamente eso, un cambio. Fueron sensibles ante el llamado que Dios les hizo. Pero cuando miramos más allá, nos encontramos que se dieron cuenta los de aquí, de Jerusalén, Hebrón, Jarmut y Laquis. Y ellos dijeron, estos sinvergüenzas quieren tener un cambio, no los vamos a dejar que tengan ese cambio. Y se levantaron contra ellos para destruirlo. Como cuando yo quiero seguir los pasos del Señor, cuando yo quiero tener la vida espiritual y me voy a encontrar algunas oposiciones muy fuertes. Y ahí debemos tener en claro nosotros. Mire, mucha gente quiere cambiar, quiere tener una vida con Dios, caminar de cerquita con el Señor. Y se va a tener que enfrentar con esto muchas veces. Estos no fueron a atacar a Josué, no. Ellos la emprendieron contra los que querían cambiar. Siempre se hace así. El enemigo busca, ¿qué busca? Ese estado de debilidad. Eso, ¿por qué? Porque el diablo se levanta muchas veces cuando yo quiero buscar de Dios. Porque el enemigo se me levanta cuando yo quiero caminar con el Señor. Porque él quiere cogerme en el estado de fragilidad. Quiere atraparme allí en el estado de inicio en mi vida. Quiere buscar en mí en esa parte, cuando la Biblia dice que el diablo anda como un león rugiente, buscando a quién devorar. Miremos a quién atacan los leones normalmente. El león no se desgasta corriendo y corriendo detrás de un rebaño, no. Normalmente ellos generan un susto, un pánico en el rebaño. Entonces miran quién está enfermo, quién está débil, quién está solito, quién se aparta del camino en medio de esto. Quién de pronto es un corderito, de cierta forma. ¿Quién es lo más frágil es el que ellos atacan? Entonces, cuando el enemigo ataca, muchas veces también genera eso. Gabaón estaba ahora en un estado de fragilidad frente a ellos. Querían un cambio en su vida, tomaron la decisión de hacer paz, de pedir perdón, de ir, y se les condenó a ser servidores siempre. Es decir, se les sentenció a ser los aguadores y los leñadores, y tenían una vida nueva, por así decirlo. Ahora sería una vida en paz en ese territorio. Pero estos se levantaron para tratar de destruirlos. ¿Qué hicieron ellos? Pedirle ayuda a los más fuertes, al pueblo de Israel. Se fueron a pedir la ayuda. Entonces miren lo que representaban. Miremos un poco más allá en el verso 2 y 3. Eglón, Geser, Debir y Geder. Como tal, miremos entonces a esto. En el punto exactamente algunas de las cosas que representaban, no todo. Eglón significa toro joven. Geser significa porción fortificada, es decir, la pequeña parte fuerte. Geder significa, a ver si yo entiendo mi letra todavía, muro. Y Debir, cuarto trasero, es sorpresa. La verdad es que estaba como cansadito anoche que estaba terminando. Esta parte entonces representa en ellos, más que todo, todos simbolizaban la fortaleza. Y tanto Eglón con la parte de toro joven. Y lo otro de Geser y Geder, que significaban muro o porción fortificada, el uno y el otro. Y Debir hablaba de la parte de sorpresa, significaba cuarto trasero, el lugar de lo que estaba oculto. Pensemos muchas veces en medio de esto, ya no una gran fortaleza, sino una pequeña fortaleza que puede en medio de esto de levantarse. Ahora, todo hablaba exactamente de eso, de la fuerza en mi contra, pero también de las sorpresas, de lo que yo me espero en el camino. De lo que me llega de un momento a otro de repente. Y no es una sorpresa para bien, como quien dice, te tengo una sorpresa y yo quiero la sorpresa. No, esta era los enemigos sorpresa, los que yo no espero en el camino. Es decir, los que no sé, pero llegó en un momento. ¡Pum! Apareció. ¿De dónde? ¿Cómo? No, llegó en donde menos imaginaba yo en medio de esta parte. Versículo 14. Orma. ¿Cierto? Orma significa en medio de esto. Arad primero. Arad significa, vamos a tocar Arad aunque está de atrás, pero Arad significa asno, ¿cierto? O bruto. Y asno porque normalmente los asnos son los rebeldes de la historia en medio de esto. La Biblia dice que muchas veces cuando una persona es terca, necia, se le compara con el asno, porque normalmente el asno donde se echa, hermano, se puede morir uno dándole palo. Pero me habla de esa parte de lo que yo enfrento muchas veces con los que no puedo negociar,
con los que no puedo porque son tercos. Porque como tal, cuando estamos hablando de los triunfos, pensemos muchas veces con gente con la que uno dice, no, con esta persona no se puede hablar. No. Yo he tratado, por un lado, le he conseguido, hemos usado mediadores, le he mandado hasta cartas, le he llamado, mire, a tal persona para que venga y para que hablemos, y no se puede. Es como un alma cerrado por donde está en medio de esto. Ahora sí, Horma, y Horma tenía que ver con los consagrados para destrucción. Horma fue un lugar estratégico, recordémoslo, porque fue centro de operaciones para ellos, pero era el lugar uno dice, normalmente Kadosh hablaba de santificado, consagrado, pero Horma significaba consagrado, pero no consagrado para bien, consagrado para el mal. Hay gente que ¿quién lo diría? Hay gente en los altos rangos de satanismo, de brujería, gente que ha sido consagrada para el mal. Es más, testimonios mismos de ellos dados dicen que muchas veces todos los nacimientos se reportan, y muchas veces son niños que están preparados para ser sacrificados en misas negras, en diferentes cosas, y otros se dejan para llenarlos de demonios desde pequeños, para que sean los líderes de esas organizaciones, cosas tremendas. Horma era el lugar de consagración, pero para destrucción, para lo malo, en medio de estas cosas. Qué tremendo, ¿cierto? Lo que se ve allí, cómo puede prepararse. Libna era la siguiente parte, y Adulam. Libna significa la que deslumbra, o blanca, ¿cierto? La que deslumbra. Y en ese sentido, de blanca o de la que deslumbra, no era tanto por el color de piel de la gente, sino era porque muchas cosas me llegan a deslumbrar, porque, como decimos, muchas cosas entran por los ojos, por lo que yo veo, y tal vez me deslumbre y me llame la atención, pero tal vez yo no veo lo que hay detrás de eso que me deslumbra, de eso que me atrae. Y yo tengo que mirar más, siempre le he dicho a la gente, mire más lo que hay en el interior. Mira más, no lo que deslumbra y lo que atrae, sino lo que verdaderamente es la persona. Es fácil confundirnos con alguien. Es fácil, por eso, la necesidad de depender. Y lo vemos en la vida de Josué. ¿Cuántas veces cometieron el mismo error? No consultaron al Señor. Se dejaron llevar por lo que ellos veían. Se deslumbraron porque se sentían más fuertes que los enemigos, se deslumbraron porque se vieron la condición de miseria de los otros, y resulta que eran enemigos ocultos. Entonces, Libna significa la que deslumbra, o la blanca en ese sentido. Adulam significaba apartarse o volver atrás. Y tratemos entonces, si en Gabaón vemos el ataque de estos 5 reyes contra ellos, los que querían hacerlo volver atrás. Una cosa es que otro me quiera hacer volver atrás, pero otra es que yo mismo me sienta desanimado y quiera volver atrás. Y el cristiano enfrenta esas condiciones. Número 1, que el diablo lo ataca muchas veces con formas, pensamientos, circunstancias para que usted no camine con Dios. Número 2, que se va a encontrar gente burladora, que lo escarnezca, que lo ponga en ridículo, que le trate no de que usted avance, sino que usted se destruya. Cuando alguien se burla de mí, yo tengo que hacer una evaluación en el camino y decir, venga, ¿esta persona qué me aporta? O sea, no me quiere ver sino destruido, destruida. No está pidiendo que yo avance, no está proyectando que mi vida espiritual crezca. No, no quiere verme bien, me quiere ver acabado. Y si yo le paro bolas a aquella persona que trata de hacerme retroceder, te voy a terminar mal. Pero Adulam tiene que ver con los que vuelven atrás en medio de eso. Es decir, con los que ya son problemas no de orden territorial o de mi entorno o de orden espiritual, sino ya está dentro de mí, dentro de mí. David citó una parte muy importante en el Salmo 19. David dijo, líbrame de mis... ¿quién podrá conocer sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, es decir, de las circunstancias que yo muchas veces las vivo y las desconozco, y yo no las tengo como algo malo, pero están en mí y me generan siempre el mismo proceso. Vivir una vida muchas veces de derrota puede estar basada en el hecho de que de circunstancias que yo no he tratado en mi propia vida, de tener doble ánimo, de hoy querer, anhelar, desear y mañana no querer nada, mañana levantarme con el ánimo por el suelo y destruido. Adulam representaba eso. Por eso cuando la Biblia menciona que David
exactamente se encontró y se escondió en Adulam. Y Adulam fue el lugar donde David se escondió porque Saúl lo quería matar. A Adulam llegaron, dice la Biblia, que llegó la gente, llegaron los endeudados, los amargados de espíritu, llegaron los fugitivos, una cantidad de gente que dice uno, ¿quién levanta un ejército de esa gente, por Dios? Nadie pensaría en los derrotados, los que vivían los procesos, pero esa es la obra de Dios. ¿En qué sentido? En que en Adulam, que era el lugar donde no se pensaría, de allí Dios le levantó un ejército a David. Entonces, yo puedo levantarme de aquellas circunstancias que enfrento, que representa Adulam, y que son de orden interno mía, sea emocional, sea por experiencias amargas de mi pasado, por ciclos que yo no he cerrado, situaciones por heridas que no he superado y las vivo. Y eso se enfrenta a Adulam. En lugar de volver atrás, en el lugar donde en vez de yo avanzar, retrocedo. ¿Qué circunstancias tan fuertes en medio de esto? Bueno, miremos más allá, verso 16, Maceda y Betel. Maceda era el lugar como tal de los pastores, ¿cierto? Era el lugar normalmente que dominaba y regía allí en esa parte. Ahí tomaron ellos porque normalmente era el lugar de la economía, hablando ya desde el punto de vista de ganado. Era el lugar de fértil y de economía, y ellos lo tomaron. Pensemos siempre que los espacios de prosperidad se pueden volver un problema para el cristiano si nosotros no lo manejamos. El problema no está en tener bienes. Tener bienes es una bendición cuando son bien administrados, y cuando yo los manejo bien. El problema está cuando los bienes me manejan a mí, y ese es un error graso en que el cristiano puede caer. Yo no puedo ser manejado por mis bienes. Dios no me dio los bienes para que me enreden y me sean tropezadero y me metan en líos y yo me meta en problemas. No. Cuando yo sé administrar bien las cosas, los bienes van a ser una bendición. Y voy a saberlos distribuir y manejar bien. Y no se van a generar en un dolor de cabeza, en un problema donde uno dice, preferible no tener nada que vivir esta vida que yo vivo. No. Se van a volver, hermano, un proceso bien manejado. En medio de eso, Maceda era el lugar de bendición porque era un lugar fértil, un lugar especial donde tal vez los ganados se podían multiplicar o se prosperaba en medio de esto. Pero también puede ser el tropezadero, vuelvo y le digo, si yo no lo manejo bien en medio de eso. Ahora, estaba la otra parte y era Betel. Y Betel significa casa de Dios. Y Betel representaba exactamente, porque uno dice, bueno, es la casa de Dios, pero era un lugar impío. Representaba una falsa espiritualidad en medio de esto. Betel fue el lugar donde Jacob hizo el pacto con Dios, pero ahora Betel era un lugar de perdición, terrible, tanto que hubo que acabar con todo lo que había en Betel. Entonces me habla de una falsa espiritualidad, de mucha gente que se camufla tras la fe, de mucha gente que uno ve, bueno, hoy en día por las redes hay mucha mentira también, hay mucha falsedad y desprestigio y barbaridad, pero hay cosas que nosotros no podemos cubrirlas, ni podemos tampoco encubrirlas en medio de esto. Se tapa el sol con un dedo. Hay gente también que tiene una falsa espiritualidad y se ha dedicado a hacer el mal y a destruir la obra de Dios y a generar murmuraciones entre los que no creen. En medio de esto, hermanos, tienen una falsa espiritualidad. Tenga en cuenta que aquel que no camina, o aquel que hace toda esta barbaridad no ha conocido a Dios. Es que la gente, o sea, ¿en qué cabeza cabe? Yo me imagino que la gente toma de referencia, hermano, a gente impía, perversa, para mostrar y decir que son pastores y llamarlos pastores. El que es un verdadero pastor no se va a prestar para esas cosas, entiéndame bien. El que verdaderamente es un siervo de Dios, que conoció a Dios, que ha sido impactado, un hombre, una mujer de Dios, no se presta para traer cosas que denigren la obra de Dios. Esos son engañadores, son puestos por el mismo diablo, son un Betel, aunque se llamen casa de Dios, pero un Betel en las condiciones en que la encontró Josué, no en las condiciones del pacto. Tal vez un día conocieron, pero lo que tenían se perdió, se desvió del camino. Como tal ya no queda nada ahí. Empezaron por lo espiritual y terminaron, hermano, adorando demonios. Y tengamos en cuenta eso, para que la gente, lo primero que hace, mire, vea, yo por eso digo, mire, ¿sí ve esos que son pastores? Esos no son pastores. Esos no son pastores, entienda bien. No podemos llamarle a todo pastor, no podemos llamarle a todo iglesia.
Entendámoslo, la Biblia es clara, por sus frutos los conoceréis. Es decir, yo no puedo autoproclamarme algo y vivir totalmente contrario a eso y creer como tal que tengo la investidura espiritual. Hay una falsa espiritualidad. Eso representaba Betel en los días en que Josué lo tomó. Ahora, sigamos porque la lista es larga y el tiempo corto. Miremos entonces en medio de esto, Tapúa, versículo 17, y Éfer. Y en esta parte de Tapúa hablaba de manzana o de manzanillo, pero era el fruto amargo que se presentaba allí. Y Éfer, el hoyo o trampa en medio de estas cosas. Wow, parece que es inventario de reyes y de los más que todos los reyes, no los reyes, sino las ciudades donde ellos estaban. Y el fruto amargo en medio de esto era porque normalmente a Tapúa se le llamaba manzana, pero lo que pasaba en Tapúa era terrible, por eso hablamos de un fruto amargo. Es muy llamativo, casi como la parte de la que deslumbra o limna en medio de esto, la blancura, porque normalmente un fruto es para que uno se lo coma, lo disfrute y sea un alimento, pero aquí me hablaba de un fruto amargo, un fruto que yo no lo iba a disfrutar, algo que como tal no era bueno. Y por eso volvemos a retomarlo de por sus frutos los conoceréis. No se recogen higos de los abrojos, dice el Señor en medio de esto. Yo tengo que tener un cambio, una transformación en mi vida. Habrá muchos frutos amargos, pero entendamos la raíz de dónde viene. La planta es mala para que el fruto se dé malo en medio de esto. Entonces, para no dejarme enredar en cosas como esas. Pero el hoyo me habla de una trampa en el camino, casi como el factor sorpresa que encontrábamos nosotros en esa parte. Bueno, me quedé un poquito con lo de, ya me acordé, de vir, la parte de sorpresa. Pero en la parte de un hoyo, una cosa es que algo me salga en el camino y otra cosa es que yo caiga en medio de ello por sorpresa. Porque en medio de esto, la parte de hoyo era, o Éfer, era, podemos nosotros identificarlo como algo en lo que yo caigo en medio de esa parte. La Biblia dice que el Señor es el que me saca del hoyo de la desesperación. Pensemos no solo en lo físico, hay cosas que son como eso, un hoyo. Cuando uno cae a un lugar de esos, digamos, sentirnos en un aljibe, en un hueco pues profundo, es sentirme atrapado porque yo voy a empezar a dar vueltas en círculos. No sé cómo salir de ahí. No sé cómo brotar de eso. En la Biblia espiritualmente ese hoyo me habla de la desesperación, de los instantes donde yo entro en desesperación, en ansiedad, o sea, ya no es simplemente ansiedad, se me transformó en una desesperación, porque entro en pánico, porque no sé cómo salir, porque estoy atrapado en medio de eso. ¿Cuántas circunstancias de esas pueden llegar a la vida de una persona? En medio de esto nosotros lo vemos, lo vivimos hoy. Estados, hermano, en medio de eso de desesperación, donde la gente busca cómo enfrentarlo, no hay cómo salir de ello. Dios es el que nos ayuda en medio de esto. Miremos más allá en esta parte, entonces pensemos en Afec y en Sarón. Y Afec era también fortaleza impenetrable y Sarón era la llanura en medio de esto. Y uno dice, bueno, de la fortaleza impenetrable a la llanura, casi hay muchos lugares que eran llamados así, a fortaleza, según si se mencionaba en arameo o en hebreo. Pero la llanura era el lugar donde tal vez estaba expuesto. Cuando uno ve en medio de esto los animalitos que muchas veces tienen que huirle a los que vuelan, a las águilas, donde están más expuestos es en el campo a traviesa, en la llanura, en medio de esas cosas. Bueno, pensando un poquito nosotros como los lugares donde tal vez nos sentamos en riesgo o en peligro allí. Miremos Madón, el verso 19, Madón y Azor. Y Madón era pelea, riña. Para muchos el tropezadero es las riñas. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo conflicto en mi corazón, mi hermano, eso es como dicen por ahí, el que le gusta la riña levanta polvo donde sea. Donde no hay cómo, allá hay arma de alboroto. Por eso hablamos de los belicosos en ese sentido. Madón era el lugar llamado así, riña, pelea, un lugar de pelea, de situaciones fuertes allí. Muchas veces el tropezadero de una persona es eso, las peleas, por cualquier cosita se entra en pelea, en conflicto, en problemas. Miremos también
Sinrón Merón era la torre del vigía. Aksaf, me llamó la atención más Aksaf en el verso 20, porque Aksaf significa brujería, hechicería. Ah, qué tremendo, ¿cierto? ¿Cómo tiene el cristiano que luchar contra los enemigos ocultos? Los que usan de hechicería, de brujería, de cosas como esa, muchas veces, que usan, hermano, todas esas situaciones de parte del enemigo para maldecir la vida, para dañar. Aksaf era eso, los lugares de brujería y de hechizos. Y el cristiano los enfrenta. Hay lugares donde dicen, eso no existe. Hablamos con unas personas americanas hace un tiempo y ellos decían que no, que eso eran creencias y mitos populares. Pero si usted ve los Estados Unidos mismos, hay muchos lugares de hechicería. Toda esa parte que tiene que ver con, ¿cómo se llaman los estados donde pulula la raza negra? Luisiana, donde queda Massachusetts, donde queda sur, Alabama. Oklahoma, toda esa parte de Alabama, toda esa parte. Usted ve la cantidad de centros, y no solo eso, hay muchos lugares de satanismo y todo, pero lo que pasa es que no tienen encubierto muchas de esas situaciones. Y mucha gente cree que no es real, pero Aksaf habla de eso, de la hechicería, de las fuerzas de maldad. Nosotros en estos años de caminar con el Señor nos hemos tocado enfrentarnos a muchas de estas cosas, muchas de estas situaciones, gente que viene a la misma iglesia y practica la hechicería, la brujería. En nuestros lugares, yo sé que es el pan diario en muchas situaciones allí. Más allá, Tagnac, cierto, Arenal y Megiddo, lugar de la batalla. Tagnac era el arenal. Normalmente los lugares de arenal o en los arenales eran las trampas, también casi como los hoyos. Lo que pasa es que estarán ocultas, lugares que atrapaba. Y miremos en esa parte Jocneam, que era poseído por el pueblo, o dominado, donde el pueblo manejaba al gobernante. Dor, que era habitación, Goín, que era nación. Tirsa, que nos hablaba de ella es mi deleite, y Tirsa siempre fue relacionado con las pasiones, ¿cierto? Nos podría ir todo el tiempo aquí hablando de muchos de los lugares. Ahora, 31 reyes en total de estas ciudades que tenían unos nombres como tan estratégicos, Dios mío. Uno dice, bueno, ¿y por qué esos nombres así como tan dispuestos? Pero darles como el significado, el sentido, yo quiero que pensemos un poco en todo lo que tenía que ver con lo espiritual, porque en la vida del cristiano nosotros enfrentamos cosas muy parecidas. Esa última parte allí de Tirsa era ella es mi deleite, hablaba exactamente de esa parte, la parte sexual, porque es muchas veces el tropezadero para la vida del cristiano. Si no manejo bien eso, va a meterme en un problema. Pero si nosotros lo aplicamos, o sea, traerles del significado, todo esto habla del plano espiritual, porque uno dice, bueno, eso le pasó a Josué y lo enfrentó él y enfrentaron esas situaciones. ¿Qué tengo que ver yo? Yo no tengo que ir a un lugar así. Pero nosotros estamos en camino de la tierra prometida. La Biblia dice muy claro, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Entonces estamos en un tipo de peregrinaje espiritual nosotros. De aquí hasta que el Señor nos dé cómo llegar a esa meta que Él ha trazado para nosotros. Vivimos, pasamos y enfrentamos cosas muy parecidas a ello. Y enfrentamos cada uno de estos tipos de significados. ¿Sabe qué es lo más lindo de esto? Que por muy feo que fuera el nombre, por muy terrible que fuera el lugar, porque los nombres estaban ligados a las prácticas que se hacían ahí, Dios le dio la victoria de cada uno de esos 31 lugares. Se llevó tiempo, pero le dio la victoria. Igual Dios te da la victoria a ti, nos da la victoria. Confiemos, dependamos de Dios, porque el secreto siempre estuvo en eso. Al principio ellos no dependían de Dios, pero cuando ellos empezaron a depender de Dios, no vuelve usted a ver a un Josué engañado, no vuelve usted a ver un proceso de confiar más en las fuerzas que en el poder de Dios, de confiar en las experiencias pasadas, en las victorias que habían tenido antes. No ve usted en error digamos, de meterse en líos. No, de ahí para allá las cosas. Por eso no hay tanta descripción bíblica como se ve con Jericó, con Ahí y con Gabaón. No. De un momento a otro uno dice, guau, ¿y allí por qué si fueron 31 ciudades? ¿Por qué no se le dedica como más capítulos para mirar como de cerca qué fue lo que pasó? Lo que pasa es que cuando yo aprendo a crecer en el Señor, las cosas van a ser diferentes. Dios nos da la victoria. No importa lo que estés pasando, lo que estemos enfrentando, dependamos del Señor y Él nos dará la victoria. Vamos a orar acá.
finalizando este último tiempo. Y pidámosle a Dios que nos dé la sabiduría, Rey de reyes y Señor de señores. Gracias, bendito Señor. Por difícil que sean las situaciones que hoy enfrentamos, gracias porque tú nos das la victoria. Por fuerte, Señor, que vengan los vientos que soplen en nuestra contra, por ejércitos enemigos que se levanten, por condiciones, Señor, de orden emocional, espiritual o físico, que vengan a nuestras vidas, que no sean tropezaderos, Señor. En cada una de ellas somos más que vencedores por medio del que nos amó. Así como lo citó el apóstol Pablo en el libro de los Romanos. Señor, somos más que vencedores. Tú nos das la victoria. Tú nos das, Señor eterno, Dios mío, el triunfo en medio de esto, Señor. Fortalece tu pueblo, papá. Guíanos, Señor. Danos tú el entendimiento, la sabiduría, la gracia. Danos tú, Señor Dios, el sustento, bendito Rey de Reyes. Afírmanos, Señor, en tu andar. Afírmanos, Señor, en estos pasos tan importantes y esenciales como creyentes, amado Dios. Bendecimos tu nombre, Señor. Entregamos este tiempo, Papito Santo, para que nos guíes, Señor. Danos la fortaleza espiritual. Ayúdanos a aprender de los errores. Mira cómo Josué aprendió, Señor. Muchos fueron difíciles para él, pero cada vez tú le dijiste lo mismo. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas, Josué. No temas enfrentarlo. No temas, no retrocedas, no eches atrás, no mires atrás. Avanza. Ayúdanos a avanzar y a dejar de lado el pasado, a superar los errores, a superar, Señor, las condiciones que vivimos atrás. Danos la fuerza para enfrentar a los que hoy se levantan, Señor, que quieren sernos oposición para que avancemos, a los que conspiran, Señor, para hacernos tropezadero, a los escarnecedores, los burladores, aquellas cosas que vienen, Dios mío. Y guíanos, Señor, nos ponemos en tus manos. Tú eres nuestro Dios, quien nos sostiene y bendice. Te honramos, Señor, y te exaltamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga y me los guarde, los guíe, los proteja y les dé fortaleza espiritual. Si el Señor no ha venido, nos vemos mañana. En este tiempo les recuerdo que el próximo domingo estaremos aperturando el servicio. Empezaremos 8 de la mañana, si Dios nos da la fuerza. Y el siguiente día que tendremos será miércoles. Hoy no tendremos culto, pero en 8 días, si Dios no dispone lo contrario, tendremos culto. Entonces, el aforo es de 50 personas. Entonces tenemos que tener en claro eso. Exactamente. Dios los bendiga.